Un cordial saludo a todos, muy contento de estar aquí de nuevo, saludando a muchos amigos, a exalumnos, colegas. Vamos a hablar un poquitico de los microorganismos del suelo. Marta me hacía esa pregunta cuando tuvimos la oportunidad de tener esas reuniones iniciales. ¿Cómo le devolvemos la vida al suelo? Yo cambié un poquitico la pregunta, pero es la esencia. ¿Cómo promover la vida en el suelo? Pero entonces, en la medida en que iba elaborando, iba acuñando algunas otras cosas y le puse la vida funcional. Y por esa vida funcional voy a explicarlo porque normalmente en los suelos vamos a tener millones y millones de microorganismos, pero lo que nos debería interesar es unos microorganismos que nos generen beneficios, ¿sí? Por esa vía funcional, el proyecto es aprovechar los microorganismos que nos traen efectos benéficos, sean nativos o los que introduzcamos. Por ejemplo, los que nos descomponen la materia orgánica, ¿sí? Tanto la hojarasca que tenemos en el suelo como la materia orgánica que apliquemos. Me interesa promover esos microorganismos. Me interesa promover la asociación micorrizal, por supuesto. Me interesan los solubilizadores de minerales, me interesan las bacterias fijadoras de nitrógeno, ya sea aquellas que se asocian asimbióticamente con las plantas de aguacate, con los árboles, o que eventualmente podamos tener unos cultivos de cobertura asociados al cultivo, que es una de las cosas que he querido estudiar en estos temas, tener plantas asociadas, leguminosas, que nos provean la fijación de nitrógeno. Y también nos interesa mucho el control biológico de fitopatógenos. Yo quiero promover Bacillus subtilis, las pseudomonas, tricoderma en el suelo. Y aquellos que nos hacen el control biológico, Metarrhizum, ¿sí? Beauveria, el Bacillus thuringiensis, ¿sí? Y aquellos que me pueden mejorar la estructura del suelo, o como las micorrizas, ayudar también en la absorción de agua. Entonces esto es lo que a mí me interesa promover en lo que yo llamaría esa vida funcional, ¿sí? Bueno, y esto me lleva a este concepto, el concepto de la salud del suelo, porque entonces hay cosas que tenemos que hacer para manejo del suelo para poder promover esa vida. La salud del suelo es una mirada más integral del suelo, diferente a la fertilidad como la concebimos tradicionalmente. Reconoce que el suelo es un ecosistema vivo, como lo decía anteriormente Juan Carlos, es un ecosistema vivo que nos va a permitir el sostenimiento de plantas, animales y a nosotros mismos. Y en esa definición, el componente más relevante es la presencia de microorganismos, ¿sí? Que son fundamentales para las cosas que nosotros queremos hacer cuando estamos estableciendo los cultivos. Entonces, pensemos lo que requieren los microorganismos, que es un tema que normalmente no se habla, ¿sí? Estas cosas casi no se presentan y más lo que abunda es una introducción, una inoculación de los suelos con microorganismos. Pero la pregunta, ¿el suelo está preparado para sostener esos microorganismos que estamos introduciendo? A ver, los microorganismos necesitan carbono, es tal vez lo que más necesitan, ¿sí? Por lo menos un 55% de la biomasa de los microorganismos en términos generales es carbono. Y lo pueden derivar de la materia orgánica, aunque la materia orgánica humidificada es muy difícil de descomponer. Pensaría yo una fracción que llamamos el carbono oxidable o carbono activo y lo que liberan las plantas vía la rizosfera. Ese es un carbono más fácil de utilizar, ese nos interesa. Pero los microorganismos necesitan oxígeno, por lo menos los que nos llaman la atención. Si nosotros tuviéramos el suelo saturado de agua, como es muy común, lo hemos tenido en los últimos años, ahí hay vida.
pero es una vida de microorganismos más anaeróbicos, muchos de ellos patógenos. Lo que me interesa son aquellos microorganismos aeróbicos que nos van a ayudar en descomposición de materia orgánica, en control biológico, en la solubilización de minerales, etc. Entonces, el oxígeno es fundamental. También hay unas necesidades de energía que en muchos casos no es exclusivo, lo da la materia orgánica. Pero los microorganismos también requieren nutrientes. Los microorganismos necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, molibdeno, etcétera, etcétera. En general, los mismos requerimientos de las plantas las tienen los microorganismos, si ustedes se ponen a considerar esto. Factores limitantes para los microorganismos, el nitrógeno. Es deficiente el nitrógeno para una planta y lo mismo para los microorganismos, porque ellos inclusive los requerimientos de nitrógeno de los microorganismos es más alto, ¿sí? Proporcionalmente hablando. Y el fósforo. Nosotros que tenemos tantos problemas de fósforo en los suelos que cultivamos con aguacate, si nosotros no tenemos una buena disponibilidad de fósforo, que es lo más común, porque es muy común encontrar suelos que tienen 1, 2, 3, 4 partes por millón de fósforo y deberíamos tener por lo menos 20. Entonces los microorganismos que tenemos ahí en ese suelo pues están restringidos por esa baja disponibilidad. Bueno, pH del suelo, otro factor. Muchos de los microorganismos que nosotros queremos promover son susceptibles al aluminio. Entonces, cuando nosotros tenemos suelos con más de una unidad de aluminio en el suelo, introducimos un Bacillus subtilis, unas pseudomonas, esas condiciones de acidez no van a permitir que esos microorganismos se establezcan. Y cuando se han aplicado, en cuestión de unos 10, 15 días, ya no los recuperamos. Entonces, si nosotros queremos tener vida, y vuelvo a acuñar la vida funcional que nos interesaría, debemos hacer un manejo de suelo, ¿sí? Y por supuesto aquí hay otros requerimientos de agua y temperatura, que ya muchos de ellos no están sujetos a nuestro manejo. Entonces, en este gráfico voy resumiendo lo que estoy planteando porque hay unos requerimientos de carbón, de energía, de electrones, la descomposición de la materia orgánica, los procesos de respiración que nos van a exigir el oxígeno. Y muchas de estas cosas pasan por lo que Tomek y Juan Carlos nos acaban de decir. El balance de las propiedades físicas, o las propiedades físicas mejor, nos dan ese balance entre tener oxígeno y tener agua, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos suelos compactados, con daño de estructura, no vamos a tener una buena actividad de esos microorganismos funcionales. De las cosas que hemos ido pues, cayendo en cuenta en todos estos procesos de visita en cultivos, suelos que vienen de pasturas, ¿sí? De pasturas sobre todo quicuyo, y se pasan a aguacate, ahí vamos a tener muchos problemas. Se nota en el desarrollo de los árboles, se notan los problemas de compactación. Pero si vienen, por ejemplo, de café o si vienen de tomate de árbol, las condiciones de esos otros cultivos van a generar unas condiciones físicas y una residualidad de nutrientes mucho mejores. Pero el problema pasa para mantener la vida del suelo, para poder establecer una vida funcional, pasa directamente por las propiedades físicas. No podemos, si nosotros tenemos suelos compactados, que desafortunadamente nos encontramos muchos suelos compactados cultivados con aguacate, y nos damos cuenta cuando ya están sembrados o cuando ya tienen una resiembra que también ya ha fracasado. El problema pasa por las propiedades físicas, no tengo la más mínima duda, y algunas condiciones químicas del suelo. Entonces, si yo quiero generar una vida en el suelo, una vida funcional, yo necesito una mirada que me permita tener una integralidad.
la química, la física y la biología integradas en ese concepto que llamamos salud del suelo. Estas son algunas características que he venido proponiendo, propiedades físicas, donde pues tener contenidos de menos de 20 de arcilla, texturas ojalá franco, arenosas, materias orgánicas más de 10, que ojalá la densidad aparente sea menor de 1. Hemos encontrado suelos compactados, andisoles compactados con densidades de 1,2. Ya, para un andisol 1,2 es demasiado, ¿sí? Porosidades que estén entre el 50 y 60%. Y lo que más me interesa de ahí es la macroporosidad. Que nosotros tengamos macroporosidades que vayan entre 25 y 30%, que sean alrededor de la mitad de esa porosidad que tenemos. Nos hemos dado cuenta que muchos de los suelos tienen buena porosidad, de los suelos cultivados con aguacate. Tienen 60, 70% de porosidad total, pero apenas tienen un 10, un 15% de macroporosidad. Entonces, el factor limitante ahí es la disponibilidad de oxígeno para los microorganismos. Microorganismos que pongamos en suelos compactados, yo no les veo futuro. Tengo primero que preparar el suelo, hacer procesos de descompactación. Hemos estado haciendo algunas cosas y ahí sí, yo sí podré hablar de sostener vida en el suelo. De otra forma lo veo muy difícil, por lo menos esa vía funcional que les digo. Bueno, aquí resumo varios de los parámetros. Es muy común encontrar suelos compactados con altos valores de densidad aparente, pero el factor crítico, repito, es la presencia o la proporción de macroporos. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a caracterizar suelos, porque no solo es en superficie, como tradicionalmente lo hemos estado haciendo, sino que hay que meterse en hacer calicatas y empezar a estudiar en profundidad el suelo, literalmente hablando, en profundidad. Estos suelos están ubicados, y los vamos a ver muy pronto, Juan Carlos, estos son los que yo quiero que veamos en Villa María. Son suelos derivados de ceniza volcánica, compactados. Tienen tienen alrededor de unas 250 psi, ¿sí? A unos 40 centímetros. ¿Perdón? Oh, correcto. Muy compactados, y la compactación está más o menos a unos 40 centímetros de profundidad, ¿sí? Y este suelo, el que está a la derecha, ese sí tenía una densidad como de 1,8, más de 300 psi. Desde los primeros 5 centímetros ya ese suelo estaba compactado. Ahí se perdieron como unas 200 hectáreas de aguacate. Se sembraron 2 veces, ningún futuro. Entonces yo no recomiendo introducir microorganismos a estos suelos, a no ser de que ya establezcamos, repito, problemas de descompactación, ¿sí? De otra forma, para mí es un botadero de corriente poner microorganismos. Esto es también en ese sector de Villa María, saturados de agua. Juan, mira los horizontes gleisados. A unos tal vez 50 centímetros ya encontramos los horizontes gleisados. Y los moteados a unos 30 centímetros. Entonces, ¿yo para qué voy a poner ongoformadores de micorrhizae? Yo tengo que drenar ese suelo. Si no, la plata que le invertamos en adquirir microorganismos, en adquirir bioinsumos, no va a rendir el fruto esperado. Me ha gustado mucho esto. En Urrao se han estado estableciendo estos cultivos. Estas son unas fotos que pude tomar en los cultivos de Dorancé, Flores. Y entonces él hace un manejo muy interesante para tratar de descompactar suelos. Sembrar maíz en las calles. Durante las primeras etapas de desarrollo del cultivo tiene maíz. El maíz ahí nos está haciendo una especie de descompactación. El maíz va teniendo unas raíces profundas y nos ayuda a ir descompactando mucho esos suelos. Y fuera de eso,
cogen todos esos residuos de cosecha y los utiliza como mulch. Y esa protección, ese mulch, nos mantiene la humedad, nos evita que esos horizontes superiores, o por lo menos la superficie, se seque. Cuando nosotros no tenemos cobertura, las temperaturas nos han llegado hasta 45 grados centígrados y a veces hasta más. Eso ya es una temperatura que va matando microorganismos y raíces, se deshidratan. Entonces aquí lo que yo propongo mucho es el uso de coberturas, de ese mulch. Eso me va a mantener, me va a proteger el suelo y voy a poder mantener vida allí. La nativa o los microorganismos que aplicamos. Pero esto ayuda mucho. Esto puede ser controversial, pero bastante funcional dejar los materiales de poda, siempre que sean podas de formación, no podas sanitarias. Las podas sanitarias sí será mejor sacarlas, pero podas de formación, dejarlas allí a que se descompongan. Más o menos en cuestión de año y medio ya tenemos aportes de materia orgánica y la gran mayoría de nutrientes están en las maderas, ¿sí? La gran reserva de nutrientes que tiene el árbol no son las hojas, son las maderas, ¿sí? Entonces, esto es un reciclaje que permite mantener microorganismos activos allí. Drenajes, por supuesto. Si no hacemos los drenajes, no vamos a sacar los excesos de agua y no vamos a tener el oxígeno. Entonces, para mí, promover la vida del suelo es promover unas buenas condiciones físicas, ¿sí? Montículos y al mismo tiempo drenajes. El Hércules no nos va a llegar a corregir problemas profundos, pero sí superficiales. Y estamos trabajando con subsoladores en algunas fincas de Villa María. Estamos utilizando subsoladores por ahí de unos 80 centímetros de profundidad para aflojar esos horizontes. Eso lo empezamos a hacer este año, esperemos a ver el resultado, pero algo estamos haciendo al respecto. Bueno, las condiciones químicas me parecen fundamentales. Voy sencillamente a mostrar algo. Los suelos que nosotros destinamos para aguacate son suelos en donde la carga eléctrica de los coloides es variable. Nosotros, la mejor forma que nosotros podemos tener para aumentar o mantener los nutrientes en el suelo es aumentar el pH. Pero no solo es aumentar el pH para corregir acidez, aluminio, aportar calcio, es para aumentar la carga eléctrica. Si aumentamos la carga eléctrica podemos retener nutrientes. Estas son las concentraciones de nutrientes que hemos visto en algunos cultivos. Esto es en Guática. Medíamos de 0 a 30, 30 a 60 y 60 a 90. Y miren los nutrientes, cómo se nos están acumulando de 60 a 90 centímetros. Porque estos suelos, muy ácidos en su momento, muy ácidos y con toda esta lluvia, no tienen capacidad de retener nutrientes. Entonces se van lixiviando. ¿Y yo para qué necesito esto? Pues primero para el cultivo, pero también de nuevo para los mismos microorganismos. Yo necesito que el magnesio, el potasio, esté de 0 a 30 centímetros, pero es que estamos perdiendo muchos nutrientes por lixiviación. Sulfato, mira el sulfato concentrado en la profundidad. Cloruro también desplazándose. Entonces, para mí, aplicar cal me va a neutralizar el aluminio, me va a solucionar muchos problemas frente a las necesidades del árbol, a retener más nutrientes, a eliminar el aluminio y ya sí puedo introducir mucho más eficientemente, más sostenible, Bacillus, Tricoderma, Pseudomonas, hongos formadores de micorriza. Entonces esto pasa finalmente es por cubrir aspectos de la física y de la química.
Y mire que no estoy hablando de los microorganismos, pero si yo ya corrijo estos dos puntos que son difíciles, yo ya sí puedo ponerme a hablar de los microorganismos. Cuando hacemos encalamiento en el suelo, aumentamos el pH y mire como, por ejemplo, el fósforo va aumentando. Y la mejor disponibilidad del fósforo la tenemos por ahí un pH de 5,7, 5,8. Después su disponibilidad decrece. Pero vamos eliminando aluminio, vamos eliminando manganeso. Entonces, trabajo mucho con las incubaciones para saber cuál suelo y de qué lote en particular cuánto necesita de cal. Entonces aquí yo puedo determinar las cantidades por lote del suelo, ¿sí? Para las cantidades de cal, para poder alcanzar ese pH deseado, que puede ser 5,5, que puede ser 6, ojalá no más de 6, no lo recomiendo. Y podemos llegar a tener un buen nivel de precisión, de nuevo, para poder mejorar las condiciones de los microorganismos. Este estudio es reciente, este es de un trabajo de investigación de una tesis que está en proceso, ¿sí? Generamos dosis incrementales de cal hidratada, y miren, y no aplicamos nitrógeno. Miren cómo se aumentó la cantidad de nitrato en el suelo. Esto se debió a que el suelo era muy ácido, muy rico en aluminio, aplicamos cal, neutralizamos el aluminio y las bacterias nitrificantes, nitrosomonas, nitrobacter, se activaron y empezaron a transformar el amonio en nitrato. Fue un manejo con cal. Aquí no pusimos, repito, microorganismos, son los nativos. Entonces, si nosotros podemos hacer manejos desde la física, desde la química, nosotros podemos mejorar las condiciones del suelo. Clave, las aplicaciones de compost. Y ya se me venció el tiempo. Repito ese mensaje, si queremos promover la vida en el suelo, mejoremos las condiciones físicas y mejoremos las condiciones químicas. Y ahí sí podemos tener unos microorganismos nativos, pues más activos, y sobre todo los microorganismos introducidos nos van a generar mejores beneficios. A veces botamos mucha corriente poniendo microorganismos en suelos que no están física o químicamente bien. Muchas gracias por su atención. ¿Sí?